La movilización y la presión de la sociedad ha llevado en los últimos años a que se generen leyes, se hagan campañas o como hoy se conmemore el Día contra la Violencia hacia las Mujeres, que en algunos casos alcanza extremos como por ejemplo el feminicidio, que está tipificado como delito en el Distrito Federal, que fue el primer lugar desde 2011. Sin embargo, la realidad es terca y hay lugares como por ejemplo el Estado de México donde este es un problema al alza. No se reduce solamente a eso. Hay otros lugares dentro del continente, como por ejemplo Bolivia, que ha generado ya incluso leyes contra el acoso político hacia las mujeres. De esto vamos a hablar hoy en Opiniones Encontradas. Soy José Buendía, gracias por estar con nosotros en este espacio en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. Vamos a regresar después de ver algunos datos y vamos a hablar justo con la concejal de Bolivia de la Asociación de Mujeres contra la Violencia, que generó, que impulsó esta iniciativa junto con nuestra otra invitada, Tere Inchaustegui, del Instituto de la Mujer del Distrito Federal. No se vaya, regresamos en un segundo. El Distrito Federal fue la primera entidad en 2011 en crear la figura del feminicidio en el Código Penal, con sanciones que van hasta 60 años de prisión, equiparables al homicidio calificado, aunque la investigación del delito sigue siendo una tarea compleja para el Ministerio Público. La reforma fue resultado de la presión que por años mantienen organizaciones civiles de derechos humanos y mujeres para lograr castigo severo al homicidio por razones de género, y luego se extendió a congresos locales con resultados muy desiguales. También, desde 2006 se promulgó la Ley General de Acceso de las Mujeres en una Vida Libre de Violencia, que obliga al Estado a intervenir en forma directa para evitar la violencia contra las mujeres, conforme a los principios de igualdad y no discriminación. Sin embargo, la violencia de género es una práctica social ampliamente extendida en México, ya que 63% de mujeres de 15 años y más han experimentado al menos un acto de este tipo, y en la mayoría de los casos, el agresor es la pareja de la víctima. Hoy se celebra el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. La pregunta es, ¿por qué la violencia de este tipo es un problema que sigue a la alza en entidades como el Estado de México? ¿Qué falta para aplicar la ley? ¿Qué cambios culturales se necesitan para reducir este problema? Posiciones. Número 1. Las estadísticas en materia de violencia de género, jóvenes desaparecidas y feminicidios hace imperante que a la brevedad se decrete la alerta de género en el Estado de México, afirmó la diputada local Xóchitl Arzola Vargas. Número 2. El coordinador de Asuntos Jurídicos de InMujeres, Pablo Navarrete Gutiérrez, señaló que la violencia contra las mujeres debe considerarse una forma de tortura, no solo por la crueldad y la brutalidad de los actos, sino por la intencionalidad del agresor de causarles graves daños o sufrimientos con un fin o propósito. Número 3. En el país, el Estado de México es la entidad con mayor índice de prevalencia de violencia contra las mujeres de 15 años y más, con 73.4%, mientras que la prevalencia en el resto de las entidades es de 62%. Número 4. El 41.7% de los mexicanos percibe a los hombres como los principales responsables de la violencia de género, según un sondeo del Gabinete y Comunicación Estratégica. Arrancamos con opiniones encontradas y vamos a hablar hoy que se conmemora el Día contra la Violencia hacia la Mujer. Este es el tema que nos va a ocupar y me da mucho gusto que esté con nosotros la concejala del municipio de Coroico, Bolivia, Katy Cauna Villasante. Katy, muchas gracias por haber venido, por haber aceptado estar en este programa. Muchas gracias, muy buenas noches a todo el público televidente que ven este medio de comunicación, y agradecidos por la invitación para poder estar en su programa. Muchas gracias. Agradecemos nosotros. Ahorita le voy a contar, ella junto con la Asociación de Alcaldesas y Concejalas de Bolivia impulsaron una ley pionera en América Latina contra la violencia, el acoso y la violencia política hacia las mujeres, algo que aquí nos hubiera servido en algunos casos en el que ya se ha producido casos justo de eso, de acoso político hacia las mujeres, y me acompaña, seguramente ella trae varios ejemplos al respecto. Teresa Inchaustegui. Tere, gracias por estar aquí. Pues muchas gracias a ti. Presidenta de Mujeres del DF, de MX. Directora de InMujeres de MX. CDMX. CDMX, perfecto. Arrancamos, Katy, si te parece. La verdad es que
los esfuerzos que se han hecho en la última década en México, en Bolivia y en otros lugares son notables. Hoy mismo hay una campaña internacional que trata de recordar la necesidad de perseverar en la lucha contra la violencia hacia la mujer, pero la realidad es muy terca. Yo no sé cómo sea el caso de Bolivia, ahorita nos vamos a enterar del caso de México, pero en el caso de México hay lugares donde esto no solamente no remite, sino en algunos casos hay estados en el que va al alza. Pero cuéntanos el caso tuyo en Bolivia. ¿Por qué necesitaron una ley de acoso contra el acoso y violencia política hacia las mujeres? Prácticamente ha sido en el estado, la República de Bolivia, no había un articulado que pueda defender a las mujeres, autoridades electas en ejercicio político, y no tenía derechos políticos. Las mujeres no podrían ser concejalas, alcaldesas, nombradas, ministras, diputadas, senadoras. No había una participación, mucho de las mujeres, mayoría de los varones, y ha causado esa situación para que pueda ser esta ley, empoderarse la Asociación de Concejalas de Bolivia, como lo dice, Asociación de Concejalas Alcaldesas de Bolivia. Están concentradas en 9 departamentos y prácticamente ha visto la necesidad que pocas mujeres reciben el acoso, violencia política, donde que hay pocas mujeres y poder dominar en la parte política, en su ejercicio de derecho pleno, para poder opinar, para poder sugerir, poder proponer propuestas políticas públicas que no estaban, digamos, tomados en cuenta como mujeres, ¿no? Y esta organización, la Asociación de Concejalas Alcaldesas de Bolivia, prácticamente ha sido un pilar fundamental para que pueda ser el gestor, que las mujeres se organicen, a través de esa organización se planteen los derechos políticos de las mujeres. Y ahora, con este cambio inmenso que ha vivido Bolivia, con la nueva constitución política del Estado, prácticamente se toma en cuenta el ejercicio político, los derechos políticos de las mujeres en un articulado, en el artículo 26, en el parágrafo 1, donde garantizan, ¿no? Eso ha sido la situación donde que esta ley pueda ser aprobada, promulgada en esta gestión que ha pasado. Claro, pero fíjate qué paradójico. En el caso de México, y voy con Terry Chaustegui, tenemos la última reforma política dejó paridad en las elección popular, en la distribución de candidatos a elección popular, al mismo tiempo. Y al mismo tiempo tenemos un problema gravísimo de feminicidios, de violencia extrema contra la mujer en varios estados, que en el caso del Estado de México incluso hay llamadas de alerta en estos días por parte de diputadas locales. ¿Cómo entender, digamos, este mundo tan complejo? Por un lado, la realidad boliviana apenas reconociendo algunos derechos, nosotros en la paridad en las candidaturas, y al mismo tiempo feminicidios, Tere. Pues son dos caras de una misma moneda, y lo dice muy bien varios autores que señalan, por ejemplo, que justo la emergencia de las mujeres como sujeto social, con capacidad para decidir, de empoderarse, de apropiarse no solamente de su vida, sino también de su cuerpo, de su deseo, de todo esto, está siendo contestada por una resistencia e incluso por una gran agresividad de la parte masculina, que no quiere que las mujeres se muevan del lugar histórico de subordinación, de obediencia, de sometimiento, y toman la violencia como una medida disciplinaria
para ponerlas en su lugar, diría yo, que es como el mensaje, ¿no? Para que regresen al lugar de donde nunca debieron de haber salido. Perfecto, qué interesante. A ver, vamos a ver en el caso boliviano. Evidentemente ustedes han vivido, como acabas de mencionar, un proceso de mayor empoderamiento, una mayor participación. Eso se ha reflejado en más o menos impacto en los índices de violencia más allá de la política. En Bolivia Para seguir la tesis de Tere. prácticamente es de la alternancia, ¿no? Nos dio la Constitución la alternancia. En la anterior Constitución no lo daba, no teníamos. Sí, en esta del 2006, donde que se planteó y prácticamente ha sido el 2008 aprobado la Constitución, ahí nos da la alternancia hombre-mujer para poder ejercer en la parte política. ¿Y eso ha hecho que aumente o disminuya la violencia más allá de la política? Ha sido donde la que... violencia física o psicológica o de las distintas manifestaciones. Prácticamente donde cuando teníamos el proyecto de la ley, era poco las denuncias, pero no lo denunciaban si estaba pasando más. Después de la aprobación de la ley ha incrementado la violencia política porque cada mujer exigía su derecho según la ley de acoso y violencia política, y entonces ha incrementado. Tal vez el hombre no puede entender por qué tiene esta normativa, que la puedan defender, no lo puede entender la sociedad en este momento, decir las mujeres ¿tienen acaso estos derechos? ¿Las mujeres acaso pueden ejercer el derecho político en la función pública? Eso un poquito nos ha llevado a enfrentar, porque la mujer ya sabe que tiene un respaldo legal, pero un poquito avanzado, digamos, el acoso, violencia política, en la parte psicológica, en la parte agresiva, insultos, y prácticamente para nosotros ha llegado hasta ser el crimen. En nuestra concejala en el Departamento de La Paz, en el municipio de Ancoraime, una concejala el 2012 ha sido asesinada prácticamente en acoso y violencia política, por ser autoridad electa con pleno derecho, y el mandato popular que la da el pueblo no la han dejado ingresar, que esa mujer tenía sabiduría, conocía el ámbito político, conocía la parte administrativa pública, no la han dejado ingresar para que pueda tomar su curul para poder ejercer. Y prácticamente eso ha sido el acoso político que vive las mujeres por fiscalizar, por ser honesta, por exigir lo que quiere la sociedad. Ahora, tú planteas un dilema que me parece interesante y lo llevo contigo. ¿Qué es lo que sube? ¿Sube la violencia o suben las denuncias? Suben las dos cosas. Sí. O sea, de todo modo, suben las dos cosas, porque el hecho de que la mujer sea violentada ha perdido esa naturalización que tuvo por siglos. Sí, que tradición. Tradición y leyes, porque las leyes del matrimonio en el siglo XVIII permitían al marido golpear a la esposa, solamente estaba prohibido lo que se llama la sevicia, es decir, que no se excedieran, pero estaban permitidos los golpes. Entonces, por un lado, se ha dejado esto de ser natural para un sector cada vez mayor de mujeres, que son justamente estas que van saliendo del nicho, que van empoderándose, van ganando autonomía física, económica, etcétera, y entonces se dan las dos cosas. La encuesta, por ejemplo, en México, la ENDIRE, es interesante en los datos porque demuestra que las mujeres que trabajan sufren mayor violencia emocional o psicológica, en el sentido de control, celos, chantajes, etcétera, pero sufren menos violencia física que las mujeres que son dependientes económicamente. ¿Cómo comentabas cómo ha subido la violencia política hacia la mujer después de la aprobación de la ley? ¿Tú a qué lo atribuyes? ¿Dónde ves? ¿Coincidirías con Tere en que se plantea, o por lo que entiendo, casi como un desafío, y entonces tiene esta respuesta violenta? Sí, porque
antes de la ley, las mujeres tal vez habrán sido muchas violentadas. En la parte política le hablo, en la parte política. Y ahora la ley existe. Si dice la ley, tienes que denunciarla, te respalda una ley y prácticamente las denuncias han crecido, ¿no? Y la violencia política prácticamente está pues diferenciada en diferentes, ¿no? Yo la comparto con la compañera que de verdad tal vez muchas mujeres no ha existido la ley, no la han denunciado porque no tenía un respaldo legal para poder denunciarlo, ¿no? Y muchas veces también en este contexto de la ley, la justicia ordinaria no lo cumple como dice la ley, ¿no? Y prácticamente yo la comparto con ella. Nosotros tenemos desde 2006, Tere, la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, luego en el DF se tipificó en 2011 el feminicidio y luego otras entidades siguieron. Pero el desarrollo que ha seguido este fenómeno, tú que fuiste presidenta de la Comisión de Feminicidios de la Cámara, ha sido, a ver, o sácame o corrígeme, pero entiendo que ha sido bastante diverso, ha sido distinto de entre los estados de la República. No es lo mismo el DF, no es lo mismo el Estado de México y en otros lugares donde se ha tipificado. Es decir, se ve que hay otros factores que también inciden. ¿O cuál es tu lectura de por qué se comporta de una manera distinta? Hay muchas cosas que pueden contar. Creo que a pesar de que somos un solo país, hay distintos regímenes de género en los estados, es decir, visiones, legislación sobre las relaciones hombre-mujer. Hay también distintas dinámicas sociales. Y te puedo decir que en el estudio que nosotros hicimos veíamos que a partir del año 2000 el feminicidio se había desplazado desde un núcleo del centro del país, donde había mucho componente rural, ¿no? Incluso indígena, sectores de pobreza, o sea, estamos hablando del DF, Estado de México, Oaxaca, Michoacán, Guerrero, ¿no? Sí. En el 2000 salta hacia el norte del país. Que Ciudad Juárez, las muertas de Juárez, o sea, Chihuahua, Tamaulipas, Sinaloa, Nuevo León, incluso no, ya va hacia las últimas fechas. Entonces te encuentras, dices tú, bueno, esto era un fenómeno de pobreza o ligado a ciertas formas tradicionales de las relaciones de género. Te vas al norte donde se supone está lo más moderno del país y economías mucho más dinámicas. ¿Y qué pasó? ¿No? Ese es el caso, por ejemplo, de Bolivia, la violencia, donde están las zonas, digamos, más rurales, más pobres, mayor desigualdad, las partes indígenas, ¿es donde se registran los más altos niveles de violencia o es en las ciudades donde están las partes más avanzadas? ¿Cómo es la composición allá? Sí, existe la violencia política en la área rural, porque anteriormente no había mujeres que participaban en la parte política, en la área rural. Pero sí en la ciudad, en ciudades metropolitanas, mujeres estaban y prácticamente existía la violencia política, ¿no? Desde ahí nació. Para nosotros en Bolivia la vivimos recién pocos años para que mujeres del pueblo indígena originario asuman y ahora están violentadas prácticamente porque solamente los varones estaban ejerciendo el derecho político, ¿no? Y entonces es prácticamente desde ahí, no nomás de la organización o sino del partido político, sino de la familia mismo, ahí está, ¿no? Tal vez yo asumí como autoridad, entonces mi esposo está contra mí porque yo tal vez no lo cumplo lo que tenía que hacer en la casa, tal vez en totalidad, ¿no? Tenía que dejar un rato, tal vez cumplir en las noches el trabajo que tengo que hacer en la casa. Entonces, desde ahí viene también la violencia política, ¿no? Psicológicamente, ¿no? Donde agresiones y prácticamente en la sociedad está acostumbrado, digamos, violentar a la mujer. Hoy que se recuerda la eliminación
hoy 25 prácticamente está en la sociedad, no nomás en la parte política, sino más está en la sociedad, en la familia. Y para aterrizar en cosas concretas sobre percepciones de cómo se ha movido esto y que nos sirva de ejemplo, por ejemplo, la percepción que ustedes tienen de Evo Morales y su política, ¿es machista? No, para nosotros no, porque gracias al presidente Evo Morales, nosotros como mujeres hemos tenido más participación en la parte política, nos tomó en cuenta, ha sido por eso estamos, ha cambiado un momento, el cambio ha sido muy grande, porque hemos llegado en el poder local el 43% de golpe, que era antes el 19%, ¿no? Y entonces nos da mucha participación en el poder del Estado, en la parte de las cámaras, en las ministras y también ahora en los municipios rurales, ¿no? Voy contigo. La última medida de la reforma política impulsada por el presidente Peña, ¿te parece machista su política? No. ¿No le ves rasgos machistas ni a su política ni a su gobierno? Bueno, al gobierno le veo rasgos machistas porque, dijéramos, está hablando de la paridad en el espacio legislativo, que dicho sea de paso, solamente es en las curules, pero en las decisiones y en las comisiones de la Cámara no hay esa paridad. O sea, entonces, de alguna manera, entonces, la paridad legislativa no se refleja en el ámbito de las decisiones legislativas y del gobierno de la Cámara, ¿no? La agenda, no, en la fijación de la agenda legislativa no participan las mujeres, por ejemplo. Entonces, estamos hablando de una paridad que todavía la estamos dejando en la base y no accede, ¿no? Pero, por ejemplo, en el caso de gobierno, pues tampoco tiene una representación de mujeres en el gabinete. Los eventos todavía siguen siendo eventos en donde pues lo que vemos es puro señor. Entonces, ¿en el DF cómo van? Bueno, ¿También hay machismo? No, en el DF, digo, hay machismo en todo el país, sí. Pero dijéramos, en el DF tenemos, pues hay mucho más mujeres, en los eventos no son tampoco puros señores, y creo que estamos teniendo un liderazgo muy importante, no de ahora, lo tenemos, pero se ha refrendado y hemos dado muchos pasos adelante. Pasos adelante, ¿cuál es tu próximo paso después de todo lo que has hecho? Prácticamente es hacerle inclusión, si bien ahora estamos el 50, ahora en estas elecciones generales le llegamos las mujeres el 53%, que dice 50 la Constitución, pero hemos sobrepasado ahora el objetivo que nosotras tenemos. Un poquito tiempo arriba de 50, tómala. Y ahora que se vienen las elecciones municipales, departamentales, sobrepasar, que como decía la compañera, comparto, en las decisiones, exacto, en ejercicio, donde tiene, digamos, un ejemplo lo doy, en el municipio el alcalde es el ejecutor, así también como el presidente el ejecutor, donde ejecuta. En la parte legislativa estamos ahí, pero no tenemos ese poder de ejecutar y entonces prácticamente nos falta avanzar mucho cuando una mujer será presidenta y una mujer sea alcaldesa y cumpla todos los compromisos. ¿Quién llegará primero, Bolivia o México? Porque ahí veo que hay una convergencia. No, en una mujer presidenta en este país. Híjole, pues, pues seguramente Bolivia, aquí todavía somos muy reactivos. ¿Tú crees, Tere? Pues mira, ¿el próximo paso cuál sería? ¿Comisiones importantes? Yo creo que comisiones legislativo importantes. Es importante también, por ejemplo, una mayor visibilidad simbólica de las mujeres en todos los espacios de decisiones. Los medios son importantísimos porque siguen transmitiendo. Hay barras completas de puros señores. ¿Qué me dices? Yo creo que ahí hay menos, mucho menos, 5% de mujeres en espacios de decisión. O sea, el famoso techo de cristal funciona para el PRD y para las mujeres. Para el PRD, para las mujeres, para las empresas y para todos lados, ¿no? Para todos lados. Sí. Oigan, pues el tiempo se nos está yendo corriendo, no sé si quieras cerrar. Yo decir, en Bolivia prácticamente mayoría hemos tomado las mujeres, ¿no? Como decía, en la parte de la legislación y también en las designaciones, ¿no? Y agradecidos al hermano presidente porque es una que ha tomado los derechos de las mujeres y tenemos mucho respaldo y
el objetivo es llegar también como mujeres a poder tener esas mismas. Nos falta mucho prepararnos, nos falta mucho para poder empoderarnos políticamente. Eso es lo que nos ha faltado en Bolivia. Si nosotros estuviéramos más antes, tener conocimiento en la parte política, en la parte pública, tal vez hubiéramos mucho más rápido esto, sí. Pero ya vemos que no se me acaba el tiempo, pero quiero agradecerte, Terin Chaustegui, muchas gracias por haber estado con nosotros, por haber aceptado la invitación, y muchísimas gracias, Katy Cauna Villasante, concejala del municipio de Coroico, Bolivia, y de la Asociación de Alcaldesas y Concejales Bolivia. Estuvo aquí en un evento justamente del Instituto Electoral del Distrito Federal. Espero que haya sido una buena experiencia. Y gracias a ambas por haber estado. Gracias a ti, esperamos que pronto tengamos liderazgos femeninos muy robustos en este país. Seguimos sobre este tema. Gracias a ustedes por haber estado con nosotros en Opiniones Encontradas. Nos vemos, nos escuchamos mañana aquí, 7:30 desde la esquina de la información, y mientras tanto, páselo bien. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.